Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente a nuestro programa País Justo, que hacemos con nuestro distinguido amigo y colega Benito Baranda, y hoy día con una gran invitada, Marcela Bravo, que es gerente de la empresa que se llama Acción Empresas. Sí, así se llama. Así. Y te dejamos los micrófonos primero a ti, Benito, para que nos cuentes de qué trata Marcela y para que nos saludes en este inicio de este programa de País Justo. Bueno, ¿cómo están? Un agrado estar nuevamente aquí y sobre todo con una tremenda invitada, Marcela, a quien conozco hace varios años por su trabajo. Vamos a tener la oportunidad también de conocer su trayectoria y con Percival, que llevamos varios capítulos hablando de estos temas, motivándolos, despertando y abriendo los ojos a esos puntos ciegos que tenemos en relación a lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro entorno, y que desde el mundo de las empresas podemos aportar una riqueza grandísima para poder ir cambiando la manera en que convivimos en la sociedad. Así que le agradecemos a Marcela que se haya hecho el tiempo de poder acompañarnos y dialogar acerca de estos temas con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito y Percival, por la invitación. A mí me encanta hablar de estos temas, así que... Me alegro. Cuéntanos, Marcela, primero, antes de entrar, ¿quién es Marcela Bravo? Bueno, corto, porque sé que es un tremendo... Muy corto. Oye, primero soy mamá de 4 hijos. Muy bien. Y bueno, he trabajado, he tenido el privilegio en realidad de trabajar por más de 32 años, de los cuales 15 años he estado en empresas en las áreas de sostenibilidad que antes se denominaban áreas de responsabilidad social. Perfecto. Y por lo tanto, en toda esa trayectoria he podido ver cómo las empresas pueden generar un impacto enorme en la comunidad y en la sociedad cuando entienden realmente cuál es el rol que cumplen en ese objetivo. ¿Y qué es Acción Empresas? Acción Empresas es una fundación. Bien. Es una fundación que está formada por empresas. Tiene 132 empresas socias y lo que busca es instalar prácticas de gestión en las organizaciones que tengan que ver con el desarrollo sostenible. Me explico. Es decir, cómo tener por ejemplo, en cambio climático, cómo tener buenas prácticas o una mirada entendiendo qué es lo que es y cómo las empresas tienen que adaptarse a ese cambio climático. En economía circular, ¿qué significa la economía circular? Pero más que eso, cómo la empresa puede asumarse, por ejemplo, a tener programas que reciclen y hacerse cargo de transitar, te diría yo, desde una economía lineal, donde yo uso recursos, los utilizo y los boto, a una economía donde yo tomo los recursos necesarios, los utilizo, los reutilizo, y cuando ya no los puedo reciclar, los reciclo. Claro. Y evito botar basura de vuelta al medio ambiente. Qué interesante. En temas de personas, cómo tengo áreas cómo tengo empresas que son mucho más diversas, por ejemplo. Un tema que hoy día es fundamental, la diversidad en las organizaciones. Todo tipo de diversidad, porque inicialmente el foco estuvo en cómo incorporar personas con discapacidad, pero hoy día tenemos a migrantes que son muy valiosos y un gran aporte en las organizaciones, mujeres, que el tema de equidad de género ha estado muy relevante, personas adultos mayores, o sea, cómo la empresa se hace parte de la sociedad viendo en todas sus áreas y cómo estratégicamente abordo desde todos lados, no como desde un área nomás, no, porque la mirada que había antes Claro. un área de sostenibilidad que se dedica como a ser el Pepe Grillo de la empresa, el que es bueno, y en la otra área sigue operando con condiciones que no toman en cuenta sus públicos de interés. Acá no, es decir, como yo digo, ¿a quiénes impacto por operar? Yo soy una empresa, cuando yo opero, ¿con quiénes me tengo que relacionar? ¿O a quiénes voy a impactar con mi operación? Primero, sus propios trabajadores. Cómo genero un ambiente donde los considero, Perfecto. Donde hay equidad, etcétera. Bien. Y así sucesivamente con todos sus públicos de interés. Oye, Marcela, y ahí los programas que están desarrollando hoy día, ¿cuáles son como los tenemos, focos ustedes de hoy día? Tomamos 6 líneas temáticas y esto básicamente tratando de impulsar que la gestión esté, esta mirada que te decía yo, esté en toda la empresa. Entonces, tenemos un área que se llama trabajo y futuro.
Hoy día estamos desafiados porque todo lo que es transformación digital va a impactar a las organizaciones. Entonces, en esa parte de trabajo de futuro abordamos eso. Impacta mucho el empleo, claro. Muchísimo. Claro. El empleo, la de, cultura, claro. cómo estudiamos, cómo nos subimos ese carro. Después, y ahí también abordamos el tema de la diversidad. Después tenemos cambio climático, que te comentaba cómo nos adaptamos. Chile es uno de los países que va a estar más impactado por el cambio climático. Entonces, tenemos que hacer cosas que mitiguen, que disminuyan el impacto, de todas maneras. Pero lo que más tenemos que hacer desde ya es cómo nos adaptamos, porque nos va a golpear y si no estamos preparados, los costos van a ser enormes. Después tenemos lo que te decía de derechos humanos y empresas. Un tema en el cual tú, Benito, sabes tanto, pero las empresas se habían sentido quizás un poco alejadas de estos temas. Y estamos hablando de los derechos esenciales de las personas. Claro. Entonces, ¿cómo incorporamos el enfoque de derechos humanos a la empresa? Tenemos el trato con los proveedores, que recién antes de empezar el programa lo conversábamos. ¿Cómo le pagamos a tiempo a los proveedores? ¿Cómo tenemos procesos transparentes con los proveedores? Y cómo de alguna manera también los ayudamos a medir huella de carbono, por ejemplo, y nos hacemos responsables del tema medioambiental con el proveedor. Y me queda el tema de economía circular, que también lo mencionaba recién, pero que tiene que ver cómo hago un esfuerzo por utilizar mejor los recursos, reducir los recursos que utilizo, y después reutilizarlos y reciclarlos finalmente. Entonces, esas son las 6 líneas temáticas. Y ética y gobernanza, que hoy día sabemos perfectamente que los gobiernos corporativos son esenciales para lograr que la organización tenga una cultura ética y esto sea coherente con las metas que se están fijando, con las decisiones que toman sus ejecutivos, pero que como eso es transversal a toda la organización. Ya visitamos tantos casos de corrupción, de colusión, etcétera, que se han presentado en las organizaciones. Ahora, esas son. Perfecto. Ahora, Marcela, el impacto de estas políticas de responsabilidad social empresarial. Sí. ¿A ti te parecen, con toda la experiencia que tienen, que apuntan a la solución del problema? Y me explico mejor. Es que en muchas de estas imágenes de responsabilidad social empresarial aparece como el empresario haciendo cosas más bien para, suena un poquito duro el tema, pero lavar imágenes. Sí. En tu experiencia, esto de la responsabilidad social empresarial, los resultados que tenemos nosotros hoy día, lo que tú ves, ¿qué anima a nuestros empresarios a avanzar en esa área? ¿Y cuán cierto es el compromiso que ellos tienen en virtud de poder hacer una responsabilidad social, digamos, empresarial real? ¿Hay eso? ¿Ves eso tú ahora? Sí, muy interesante lo que tú planteas. Fíjate que de hecho por eso de alguna manera se transitó desde la responsabilidad social empresarial, que sigue siendo un concepto muy válido en todas partes del mundo, pero en Chile inicialmente se tomó como cosas puntuales. O sea, yo voy a donar a ancianos que están cerca de no sé qué, y con eso yo estoy listo, ya no tengo ninguna. Entonces, de ahí se transitó el concepto de la sostenibilidad, en el sentido de decir, acá tiene que ver con el core, con la que la empresa hace y cómo impacta en su hacer a toda la sociedad. Y desde ahí tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Entonces, yo creo que todavía falta mucho. Yo te digo, en Acción Empresa tenemos 132 empresas. Ahora, son grandes empresas, por lo tanto, los impactos que generan son grandes. Pero todavía es un desafío de llegar a los directorios, a las gerencias generales, porque para que de verdad entiendan que estamos hablando, cuando se habla de sostenibilidad, es que no va a ser sostenible en el largo plazo de que esas empresas sigan existiendo si no son capaces de generar valor a toda la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hasta ahora, por supuesto que muchas empresas no lo han hecho bien. Y eso ha significado un tremendo impacto. Y tener un tremendo impacto en el medio ambiente, un tremendo impacto en comunidades. O sea, y eso de alguna manera ha vulnerado los derechos humanos. Por eso todos estos conceptos son fundamentales que se entiendan al más alto nivel, y desde ahí yo te diría que hay empresarios súper convencidos y son los que siempre ponemos de ejemplo, porque entienden que este tema, que es primero que nada su rol. Sí. Y otro factor súper importante, que fíjate que las generaciones jóvenes y los mayores talentos hoy día quieren trabajar con empresas que tienen, y te voy a poner otro concepto, un propósito. Entonces, las empresas están diciendo, oye, ¿para qué existo?
¿Cuál es el propósito que tú buscas con tu organización? Y cuando tienen claro ese propósito, el nivel de compromiso que hay con la organización, las ganas de los mejores talentos de estar en esa empresa, finalmente van a hacer que esa empresa, al comportarse adecuadamente con todo su público, le va a ir mejor. Si además es un buen negocio. Sí, claro. O sea, ser un buen ciudadano, ser socialmente responsable, es un buen negocio. Lo otro es una mirada súper cortoplacista. Claro. Que yo creo que me va a ir bien a mí, pero le va a ir bien mal a todo el resto. Eso no es sustentable. Perfecto. En el largo plazo le va a ir mal. Esta área de sostenibilidad que desde que uno conoce Acción Empresa, que me ha tocado participar en seminarios y escuchar desde los orígenes, ustedes han colaborado mucho en ir capacitando y formando personas dentro de la empresa. Entonces, si nos puedes detallar un poco lo que están haciendo hoy día. Hay muchas personas que nos están escuchando que están en pequeñas o medianas empresas, también en grandes, pero hay un grupo grande que son contratistas de la minería, de otros ambientes, ¿no es cierto? Y sería interesante si ellos logran como prenderse con esto, decir, ¿dónde puedo recurrir para aprender de esto y capacitarme? Fíjate que nosotros en nuestra página web, que es www.accionempresas.cl, tenemos mucha información de cada una de las líneas temáticas, pero además vamos poniendo toda la información que se va levantando, recogiendo en el mundo, la vamos disponibilizando para que tú puedas ahí ir conociéndola. Pero nosotros hacemos cursos y los hacemos... Desgraciadamente la mayoría de los cursos los hacemos en Santiago, pero si hay una organización que nos invita, por ejemplo en el norte, la Asociación de Antofagasta. Asociación de Empresarios de Antofagasta. De Antofagasta. Que, por ejemplo, nos invitara a preparar de estos cursos y hacerlos allá presenciales, los podemos hacer. Son cursos que duran un día de todas estas temáticas para tú interiorizarse. Ahora, también pueden ser socios de acción desde empresas chiquititas. Es cierto que me hagan una membresía, pero te estoy hablando de 30 UF al año. O sea, y por eso pueden participar en todos los programas que yo te mencioné antes. Bien. Ahora, sí, tenemos estamos desafiándonos a tener plataformas digitales en las cuales tú te puedas involucrar. Pero si tú quieres leer de estos temas, en realidad existe, por ejemplo, por temática, pero además de acción está, por ejemplo, Pacto Global, donde puedes encontrar información por desafío de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que te están diciendo cuáles son los grandes temas que tenemos como humanidad que resolver. Y eso, desde las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, te invita a aportar soluciones de negocios para resolver esas temáticas. Y ahí tienes temas, bueno, de pobreza, tienes temas de alimentación, tienes temas del cuidado del medio ambiente, de los océanos en Chile que estamos tan... O sea, de verdad, del trabajo decente, o sea, tienes muchas problemáticas sobre las cuales todos deberían poder aportar en eso. Pero si están con la minería, las mineras son las más desafiadas a tener estas políticas de sostenibilidad. Porque lo están mirando de todas partes del mundo, de hecho, a las mineras en ese sentido. Así que, tú que llevas harto tiempo en las empresas, ¿cuáles son los vacíos de formación y de capacitación que más tienen estos equipos? ¿Dónde tú sientes que hay mayor fragilidad en Chile? Fíjate que, por ejemplo, creo que se ha trabajado poco con el tema de los proveedores. Ha costado mucho porque las áreas que llevan esos temas son como las áreas duras en las empresas. O sea, las lleva el gerente de abastecimiento, el gerente de finanzas, donde los focos han estado en la, entre comillas, eficiencia de costo. Entonces, ha costado meter el tema de que tú necesitas generar relaciones de largo plazo, de mutuo beneficio con los proveedores y que eso a la larga es más rentable. Perfecto. Ese es un ámbito. Otro ámbito que yo te diría que es más novedoso y en el cual han avanzado más las empresas de recursos naturales es el cambio climático. Esas son las empresas que más fuerte le pegan, entonces han tenido áreas de medio ambiente, etcétera, pero resulta que el tema del cambio climático hoy día puede impactarnos a todos. Entonces ahí hay un conocimiento que estamos, yo te diría que es más incipiente. De hecho, en la misma Acción Empresa, hasta el año pasado, básicamente no tuvo ningún programa relacionado con temas de cambio climático y medio ambiente. Ahora, Marcela, tenemos también como país, y seguramente lo van a ver ustedes en Acción Empresa, este compromiso que hemos asumido para que el año 2050 tengamos carbono cero.
Sí, ¿sí? sí. Eso va a generar, que eso significa en el fondo que tanto el CO2 que emitimos como que logramos captar, digamos, se empaten y no tengamos daño ambiental. Sí. Ese tema, que lo ha citado ya, tiene que ver también con todo lo que nos va a obligar como políticas públicas a desarrollar, y también las políticas que van a proponer seguramente los empresarios para saber cómo llegar a mejores términos, donde esto no signifique un desbalanceo económico, que por ir a un costo, digamos, de empate de la cantidad que emitimos con la cantidad que digamos que asumimos, generen digamos diferencias económicas sustantivas que hagan peligrar el devenir de esas empresas. ¿Cómo entonces asumimos este desafío que es para el año 2050, teniendo a la COP25 ya pisándonos los talones, que es unos meses más, diciembre, entiendo, ¿ya? ¿Cómo hacemos una combinación sabia entre lo que significa cumplir situaciones digamos, de sostenibilidad de medioambiental para que las empresas logren producir y no se los castiguen los precios, por ejemplo, como está ahora en el caso del cobre, para tomar estas iniciativas, pero además para que sea sustentable económicamente también sostener esas empresas? Uno es ir al punto en que sea interesante asumir que es necesaria esta equivalencia, pero también los costos que están involucrados harán peligrar también el sostenimiento financiero de la empresa. Fíjate que sí, es un tema que tiene varias aristas y las empresas han querido ser cuidadosas en eso. De hecho, nosotros al tiro como fundación nos pusimos a disposición de decir cómo trabajamos estos temas, y nos hemos aliado por ahora con Pacto Global, con el CLG, que es Líderes por el Cambio Global, y con la Cámara de Comercio de Santiago, que tiene un comité de sostenibilidad súper potente. Y lo que hemos empezado a hacer es decir, mientras se ponen de acuerdo con la CPC, con la SOFOFA, que también queremos sumarnos al trabajo que ellos hagan, empezar a capacitar cómo medir la huella de carbono. Porque te digo que hay empresas que ni siquiera hasta ahora lo han medido. Y para yo poder saber qué tengo que hacer, primero la tengo que medir. Ahora, yo ahí creo que hay un factor también de determinación. O sea, no es algo que podamos evitar. Eso está aquí, llegó, y lo tenemos que hacer. Y cuando las empresas, uno ve la experiencia para atrás, las empresas están acostumbradas a gestionar temas. Cuando tú le dices, el foco es para allá, oye, es cosa de destinar toda la acción para allá. Y esto es para allá. Bien. Entonces, yo creo, pero lo que sí es fundamental es que nos unamos todas y unamos acá a los científicos. El sector científico es muy importante. Nosotros hicimos un estudio con el Centro Global de la Universidad Católica, pero también el año pasado tuvimos al CR2 de la Universidad de Chile, y lo que vamos a hacer es invitarlos a sentarnos junto a la empresa para que haya también una base científica y una evaluación de cómo es la mejor manera de llegar allá. Lo que sí no podemos cambiar es que hay que llegar allá. Perfecto. Y eso es inevitable. Nosotros desde Acción queremos ayudar a capacitar, a formar, a generar los espacios. Y otra cosa súper importante, a juntar a los actores, porque hasta ahora nos ha pasado que muchas veces hemos estado por allá los científicos, por allá las empresas, por allá las organizaciones sociales, y yo creo que ya se entendió que la manera de trabajar hoy día es colaborativamente. De verdad tiene que haber decisión de llegar a un determinado lugar, pero lo tenemos que hacer juntos y con toda esa información disponible que existe. Y por lo tanto, bueno, en eso estamos trabajando. Fíjate que estamos trabajando en capacitar, como te decía, con estos primeros actores, y esperando una reunión que tengo este jueves en la CPC con las ramas para ver cómo hacemos los estudios para evitar, por supuesto, que este cambio de matriz energética o este cambio de todo lo que haya que hacer para cumplir con la cero emisión no signifique pérdidas de empleo que no se puedan generar en otros ámbitos y por lo tanto se compensen, o desapariciones de empresas con todos los impactos que eso generan en ciertas comunidades. Es decir, hay que medir todos los impactos, hay que hacerlo seriamente. Perfecto. Oye, Marcela, hemos nombrado en alguna ocasión a la mediana y pequeña empresa. Tú que has estado tanto tiempo en esto y te ha tocado verlo, ¿cómo despertarlo? Porque uno visita a veces muchas medianas y pequeñas empresas y te dicen, pucha, pero no es para nosotros, es para los grandes.
y uno escucha este discurso y yo digo, pucha, ¿cómo poder involucrarlo? Y en el norte, que hay tantas que uno visita, ¿no es cierto?, que prestan servicio a la minería u otros servicios, uno dice, ¿cómo hacerlo sentir que pueden ser parte también de este gran movimiento? Sí, no, me pasa eso, Benito, que me dicen, mira, es que no, todavía no, porque no, pero sí, esto no es cómo hacer tu negocio y además hacer esto, es cómo haces tu negocio a través de, y cuando tú te fijas, ¿quiénes son tus públicos de interés? Cualquiera lo podría decir, ya, yo me voy a preocupar de mis colaboradores, ¿qué cosa dentro de tus capacidades, armando diálogos con tus propios colaboradores, puedes mejorar para mejorarles la calidad de vida? ¿Dónde estás tú en esta comunidad? ¿Qué cosas, conversando con la comunidad, podría generar? Fíjate que hay un ejemplo de una empresa chiquitita, pero que tenía atrás un patio grande. Y conversando con los vecinos, le dijo, ¿sabe qué? Nosotros podríamos jugar pichanga en su patio. Y le dijo, claro, perfecto. Armó, primero que nada, conocieron, cosa que trabajaban de puertas cerradas abrieron sus puertas los sábados para jugar pichangas con la comunidad que estaba ahí. Eso le generó un enganche fantástico, la propia comunidad los cuidaba. Es decir, ¿cómo estoy abierta? ¿Cómo puedo yo reciclar? ¿O cómo dejo de comprar plástico que no puedo reciclar? Eso lo puede hacer cualquiera. O cómo a mi proveedor, en la medida que a mí logre que la empresa más grande me pague, cómo al que a mí me provee yo le pago mejor. O sea, son cosas realmente simples que muchas veces significan, primero, aprender a conocer a quién estoy impactando. Segundo, sentarme a conversar. ¿Qué podríamos hacer por ti y tú por mí? ¿O qué podríamos hacer juntos, algo que nos beneficie a los dos? Si de eso se trata finalmente. Entonces, cualquier empresa puede hacerlo. Marcela, y en la vía de la comparación, lo que están haciendo ustedes ha sido un trabajo enorme, y lo conocemos, lo hemos estudiado, nos leímos harto anoche de esto. Sin embargo, yo me pregunto, para poder, seguir en este esfuerzo, ¿con quién nos estamos comparando? Tú, como gerenta de esta fundación, ¿a quién estamos mirando? ¿Quién hace un trabajo bien hecho en esto? ¿O nosotros tenemos algún liderazgo también en cómo estamos mirando estas materias de responsabilidad social empresarial? Mira, nosotros en Chile representamos a una organización que es el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, que es el World Business Council for Sustainability Development, una cosa bien larga. Y ellos son líderes en estas materias. Entonces yo te diría que nosotros estamos bien orgullosos de tener la posibilidad de traer toda esa expertise, ese conocimiento que ellos están desarrollando, donde tienen a las 200 empresas más avanzadas en esta materia en el mundo, y desde ahí los traemos para acá. Entonces, yo te diría que Chile, dentro de América Latina, está realmente muy avanzada en estas materias. O sea, es muy líder también dentro de América Latina. Ahora, el desafío, yo siempre me estoy cuestionando, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo? ¿Estoy siendo realmente convincente en esas instancias en las que puedo llegar? Cuando tú ves que tienes espacios de privilegio para estar en un directorio, con los gerentes generales, donde se toman las decisiones, decir, yo tengo que tensionar, tengo que ser capaz de que si no están haciéndolo bien, no de ser complaciente, sino que decir, oye, pero es que ahí no. Por ejemplo, déjame contarte una anécdota. Llegué a una empresa que no era Sociacción y lo llamé pero 20.000 veces para juntarme, porque yo creo que era una empresa que de verdad necesitaba avanzar mucho en esto. Y entonces me recibe así, me dice, oye, tengo que decir que fuiste tan perseverante que por eso te recibí. Entonces ya, estupendo. ¿Por qué? Y aquí agrega, porque yo no veo estos temas. Estos temas los ve alguien que trabaja en la organización, de la cual no sabía ni el nombre. Bien. Y yo le dije, muy mal hecho. A tu empresa le va a ir muy mal si no eres tú el que ve estos temas. Claro. Porque tú tienes que conocer, entender y liderar estos temas. Porque no te estoy hablando de una cosa pequeña, te estoy hablando de la sostenibilidad de tu organización. Y se quedó como sorprendido. Entonces, pues, ¿te fijas? Sí. Hay que tensionar en esos espacios. Perfecto. Benito, a ver, tu última pregunta para nuestra Marcela. Se nos acaba el programa. Marcela, el entorno, nuestro entorno de los países que están alrededor, cuando nos toca y los dos participamos en América Solidaria, nos afecta también. Sí. ¿Cómo poder colaborar con el entorno próximo, que son los 3 países que tenemos a nuestro alrededor? ¿Y si Acción Empresa tiene alguna red que pueda colaborar con esos países? Porque yo creo que los aprendizajes no tienen que ser una amenaza para las personas,
sin una oportunidad. ¿Cómo vamos también colaborando en ese cambio cultural? Porque somos parte de un mismo continente, de una parte del continente. Y, entonces, ¿cómo? Fíjate que tú me preguntabas los desafíos. Ese es un desafío para mí. He estado en el último tiempo muy concentrada en Chile, pero el World Business Council tiene una red en Latinoamérica, tiene en Brasil, tiene en Argentina, tiene en Perú, tiene en Colombia. Y recientemente alguien de mi equipo participó en un foro mundial que hicieron ellos. Y ahí se conocieron. Entonces quedamos de juntarnos y compartir estas prácticas. Ahora, a través de AXIT, donde estuvimos juntos, ahí también estuvimos levantando cuáles son esas buenas prácticas que tienen las empresas chilenas que están en el resto de América Latina y cómo podemos incentivarlos a que ellos las implementen en los países donde están. Porque PESAP, por ejemplo, se firmó el pacto con Argentina de los proyectos mineros binacionales. Te digo, ¿cómo lograr en conjunto con un país, cuando se desarrolla un proyecto minero, de tener prácticas más o menos comunes, o menos similares? Y no porque la legislación sea más o menos avanzada, después terminemos hipotecando parte de nuestro futuro producto de una acción que dañe una comunidad, el medio ambiente. Sí, y por ejemplo, en temas de derechos humanos también nos pasa que las empresas chilenas tienen que cumplir estándares de derechos humanos en otros países y a veces como que desconocen esas partes y nos tocó no los cumplen. Y eso, por supuesto, es nuestra misión también hacerles ver que donde sea que estén las empresas chilenas, con mayor razón, deben implementar en los otros países. Entonces, sí, yo creo que tenemos que seguir avanzando porque como dices tú, Benito, todos somos una sola sociedad, estamos todos relacionados. Yo me quiero pasar unos minutitos solamente, Marcela, para preguntarte algo que no puedo dejar de preguntarte. Es si tú con toda tu experiencia sientes que nuestros liderazgos, los empresariales también, los políticos, los sociales, estamos como preparados para poder asumir este desafío o estos desafíos que tú estás encabezando ya más globalizados. Fíjate ¿Tenemos que esos liderazgos? Es que ahora los tenemos. Estoy entusiasmada porque cuando escucho a Bernardo Larraín de la SOFOFA, cuando escucho a Alfonso Suet de la CPC, y de verdad no están transmitiendo un mensaje que alguien les escribió, sino que de verdad lo sienten. Y cuando escucho a las autoridades también, yo te diría que desde los distintos ministerios, un ministro, el ministro de Economía acaba de salir, pero nada que ver su discurso cuando entró que cuando salió. O sea, yo creo que en el proceso de verdad se sensibilizó de que esta es la economía, esta es la manera de liderar desde las empresas. La llegada a la COP también. La COP, o sea, creo que estamos en un momentum que yo estoy súper optimista. Qué interesante. Benito, los últimos segundos para despedirnos y despedir a nuestra amiga Marcela. Bueno, agradecerle a Marcela que nos haya acompañado, que se haya dado el tiempo para estar con nosotros, y agradecerle la fuerza y entusiasmo que pone en este trabajo, porque si uno no siente esa pasión, es difícil hacer arder también los corazones de otros y las mentes de otros, despertarlas a una realidad que a veces no la vemos, pues es un punto ciego dentro de la existencia nuestra y no somos capaces de cambiarlo, y al final hipotecamos parte del futuro de la humanidad, de nuestros hijos, producto de nuestra acción hoy día. Así que gracias por involucrarte en una gran tarea, por salirte a veces de espacios de comodidad para meterte en espacios nuevamente donde tienes que poner mucha energía y transformar realidades. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Percival y Benito, por hacer este programa, porque son parte esencial de ir entusiasmando a todos en esto que nos convoca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, agradecerles una vez más que hayan estado en nuestro programa País Justo, que se transmite todos los días lunes, después de las noticias de las 2 de la tarde, y que los invitamos a seguir también los días sábados en sus repeticiones. Por su atención, muchísimas gracias. Y para ti, Marcela, un grato placer tenerte acá en nuestros estudios. Gracias. Muchas gracias. Para ustedes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.